Bien, jóvenes, muy buenos días. Por favor, si me escuchan, me pueden confirmar si me escuchan, si ven mi pantalla. Estoy compartiendo la PPT. Sí se ve, profesora. También se escucha. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Muchas Buenos gracias. días. Buenos días. Muy bien, entonces, mi nombre es Roxana Cuadros. Vamos a llevar el curso de lenguaje, ¿no? ¿Ya? El curso de lenguaje. Bien, el curso está dividido en 18 semanas, ¿sí? En esta primera semana vamos a ver, creo que 2 capítulos o un capítulo del libro de la PRE. Vamos a desarrollar el tema de la comunicación y la realidad lingüística del Perú. Es un tema bastante estudiado, ¿no? Primero, la definición de comunicación. ¿Qué entienden ustedes por comunicación? Esta definición ustedes la deben de conocer y manejar. Comunicación, proceso social de intercambio de información. ¿De acuerdo? Esa definición todos, absolutamente todos, deben de considerarla, estudiarla, repasarla. Cuando hablamos de comunicación hablamos de un proceso. ¿Por qué un proceso? La palabra proceso significa que tiene un inicio, ¿no? Un conjunto de etapas y un final. El inicio está marcado en el emisor, ¿no? Y las etapas sería, por ejemplo, que el emisor selecciona signos para crear su mensaje. Y este mensaje es enviado a través de un canal. Y el final sería el receptor, ¿no? Por eso ese término del proceso. Recuerda que el proceso involucra pasos, ¿no? Un conjunto de pasos, ¿ya? Proceso equivale a pasos, etapas. Ahora, ¿por qué le dicen social? Porque la comunicación permite la socialización, ¿correcto? Permite la socialización. ¿Qué entienden ustedes por socialización? A ver, ideas. ¿Qué entienden ustedes por socialización? Pueden tomar el audio o también pueden comunicarse a través del chat. ¿Qué entienden ustedes por socialización? Por social, ¿no? Dice ahí es un proceso social. ¿Qué se entiende, chicos? A ver, tengo 27 participantes. ¿Qué dicen? Puede ser la interacción con un ambiente con más. Claro, muy bien. Ajá, muy bien. O sea que permite la interacción, ¿no? ¿Sí? Correcto, Rodrigo. Así es, Rodrigo. Ajá, permite la interacción humana. Eso quiere decir que el ser humano por naturaleza es un ser sociable. ¿De acuerdo? Es un ser sociable, o sea, vive en sociedad. Entonces, la comunicación permite ese proceso de interacción entre los seres humanos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerda, por favor, y estúdialo. Como ustedes van a dar exámenes internos, obviamente les van a preguntar, puede haber una pregunta de definición de comunicación. Lo que está en el rectángulo, eso es lo que ustedes tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Proceso social de intercambio de información. Muy bien, ahora, la comunicación presenta dos clases. La humana, su nombre lo dice, ¿no? Lo podemos deducir. La humana es la que practican los seres humanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en estos momentos nos estamos comunicando, estamos interactuando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que sería el emisor, estoy utilizando la forma verbal. ¿Por qué la forma verbal? Porque estoy hablando, estoy utilizando palabras, estoy emitiendo sonidos articulados. En el cole, alguno de ustedes lo pudo haber estudiado como comunicación lingüística. Es lo mismo, ¿ah? La comunicación verbal o también llamada comunicación lingüística. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo lingüístico. ¿Por qué? Porque estoy utilizando signos lingüísticos, o sea, palabras. Y no verbal equivale a lo que en el cole, porque la mayoría de docentes en el cole utilizan esta denominación. Le dicen no lingüístico. No verbal, no lingüístico. Las dos formas son válidas, ¿ya? Las dos formas son válidas.
no verbal, no lingüístico o verbal lingüístico. ¿Correcto? Cada vez que tú escuches la palabra lingüístico, lo vas a asociar con palabras, ya sean habladas o ya sean escritas. Por ejemplo, una forma de comunicación no lingüística utilizada por los seres humanos, cuando no utilizo palabras. Con sonidos, ¿no? Por ejemplo, el árbitro cuando se quiere comunicar con los jugadores. Puede ser auditivo y también puede ser visual, ¿cierto? Puede ser auditivo. ¿Cuándo sería auditivo la comunicación del árbitro con los jugadores? ¿Qué dicen ustedes? Cuando utiliza ¿qué aparatito? A ver, han escrito en el chat. Ya, muy bien. Cuando utiliza las señas sería visual. Pero ¿cuándo sería auditivo? Muy bien, así es, Nicole, con el silbato, exacto. Ajá, con el silbato. ¿Correcto? Entonces ahí, por ejemplo, en el caso del árbitro, dependiendo, ¿no? Si dice, el árbitro dio el pitazo final, ya, auditiva, sonido, pitazo final, o sea, silbato, ¿no? El árbitro lo sancionó con una tarjeta roja, visual, ¿de acuerdo? O sea, utilizamos signos que no son la palabra, ¿de acuerdo? Ya, Nicolás, sino que acá aparece con un signo de interrogación. Correcto, no te preocupes, Nicolás, creo que no lo reconoce por la tilde, ¿no? Y lo coloca como un signo de interrogación. Pensé que era Nicole. Sí, correcto, Nicolás. Muy bien, ¿correcto? ¿Hasta ahí? Y la no humana es la que se desarrolla en ciertos animales y plantas. Si desean capturar pantalla, háganlo para cambiar de PPT. ¿Ya? Pueden capturar pantalla. ¿Listo? Ahora lo vamos a desarrollar. Mira, la comunicación humana verbal. ¿Ya? Es lo mismo, profesora, lo que yo tengo en mi cuaderno de secundaria como comunicación lingüística. Sí, es lo mismo. ¿Ya? Es la comunicación lingüística. Acuérdate, lingüística utiliza signos lingüísticos. Por ejemplo, ¿cuál es el signo lingüístico? La palabra. ¿Ya? Utiliza signos lingüísticos. ¿Correcto? Utiliza signos lingüísticos. Recuerda que los signos lingüísticos son las palabras. ¿Ya? Entre una forma más fácil es la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la comunicación humana verbal. Obviamente que, como ustedes están dentro del ciclo directo, siempre les van a preguntar con esta denominación, verbal. ¿Ya? Verbal, utilizar palabras. Acuérdate del latín, verbo. Verbo equivalía a palabra. ¿Ya? Verbo equivalía a palabra. Muy bien, entonces puede ser, la humana verbal tiene dos formas, dos clasificaciones. Oral, auditivo oral en el habla, o escrita, empleo visográfico de la lengua. ¿Correcto? Entonces, en estos casos, nosotros estamos utilizando, ¿qué cosa? Sonidos articulados, que en lingüística se le llama fono. Sonidos articulados que se llaman fonos. ¿De acuerdo? Y por este lado, ¿qué cosa utilizamos? No sonidos, utilizamos grafías, ¿no? Utilizamos letras, ¿de acuerdo? Que técnicamente se reconoce con el nombre de grafemas. Grafemas, ¿de acuerdo? Memoriza este término, ¿no? Visográfica. Visográfica es igual a escritura. Visográfica es igual a escritura. Y acá auditivo o acústico, recuérdense, ¿ya? Auditivo, acústico, oral. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, a veces preguntan,
por ejemplo, ¿cómo se llama el emisor en este tipo de comunicación oral? El emisor recibe el nombre de hablante. ¿Y el receptor cómo se llamaría? A ver, ustedes escriban en el chat o tomen el audio. ¿Cómo se llamaría el receptor, chicos? Si el emisor es el hablante, el receptor en la comunicación oral, ¿cómo se denominaría? El que oye, ¿no? El que escucha. ¿Cómo le vamos a llamar? A ver qué dicen. Los leo. ¿Soy el oyente? Oyente, muy bien. Así es. Correcto. Belén y Cristian, correcto. Es el oyente. Así es. El oyente. Correcto, Kerry. Así es. Ese es el oyente. ¿Ya? Y en el caso de la comunicación escrita, ¿cómo llamaríamos al emisor? El autor, ¿no? El autor, el escritor, y el receptor, ¿cómo se denominaría? El que lee. Leyente no existe, ¿no? No existe esa palabra, leyente. Sería el lector. Así es, el lector. Leyente no existe. Sería un neologismo. Muy bien, lector. ¿Ya? Entonces ahí tienes esos datos adicionales. ¿Correcto? La comunicación humana verbal, también llamada lingüística, porque utilizamos signos lingüísticos, o sea, las palabras. Puede ser de forma oral, cuando hablo, sonidos articulados, fonos, o puede ser de manera escrita, cuando utilizo grafías, letras. ¿Sí? Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Si tienen dudas, pregunten, ¿ah? No hay problema. Yo los leo en el chat. O los escucho también. Muy bien, siguiente PPT. La comunicación humana no verbal. No verbal. Entonces tienes diversas formas, ¿no? Visual, auditiva, gestual, química y táctil. Profesora, ¿qué significa no verbal? No verbal quiere decir lo contrario a esto, no lingüístico. No verbal equivale a no lingüístico. Podríamos escribirlo acá, ¿no? No verbal, no lingüístico. Utilizamos signos no lingüísticos. ¿Y cuáles son los signos no lingüísticos? Ya no serían las palabras, pues, ¿no? Ya no serían las palabras. ¿Qué podrían ser? Podrían ser, por ejemplo, en este caso de visual, ¿qué cosa estamos utilizando acá? Pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser imágenes, ¿no? ¿Sí? Señales. ¿Correcto? ¿Sí? Etcétera. ¿Ya? Etcétera. ¿No? Esto en el caso de la comunicación humana no verbal visual. Auditiva. ¿Qué cosa escuchamos? ¿Qué podemos escuchar? Por ejemplo, el claxon, la sirena de la ambulancia. ¿Qué más, chicos? El timbre, cuando las clases eran presenciales, ¿no? El timbre. Ahora en la casa, ¿no? El timbre, cuando alguien está buscando el timbre. El silbato también, ¿no? El silbato en el caso del árbitro. O en el caso del panadero, por ejemplo, del heladero. Aunque no venden con silbato, sino con su cornetita, ¿no? Ahí tienes casos, ¿ya? Ahí tienes estos ejemplitos, ¿ya? Ahí tienes esos ejemplos. Gestual, profesora, ¿cuál es la diferencia entre gestual y visual? Gestual es cuando uno utiliza una parte del cuerpo, por ejemplo, estos saludos con los codos, ¿no? Para evitar la transmisión del COVID, ¿ya? Gestual cuando utilizas una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, la comunicación de los sordomudos, ¿cómo lo clasificarían? ¿Como visual o como gestual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? La comunicación entre sordomudos. Yo creo que es gestual, profesora. ¿Tú crees que es?
gestual, claro, estamos utilizando una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero también depende cómo lo recibe el otro, ¿no? Porque está viendo, ¿no? Ahí se mezcla tanto la gestual como la visual. Muy bien, Kerry, ambos, ¿no? Ambos. Y cuando te hablan de la química, te están hablando de utilizar olores, ¿de acuerdo? Olores, netamente olores. Por eso acá aparece las feromonas, dice. ¿Qué cosas son las feromonas? A ver si ampliamos. Son los olores, ¿ya? Son los olores. Dice acá son neuronas receptoras, ¿correcto? De los olores. ¿Ya? Entonces, esta es la comunicación humana no verbal química, todo lo que tiene que ver con olores. ¿Ya? Olores. Entonces, la química es todo olores, sí, todo olores, olores. Y táctil, fácil, ¿qué cosa se utiliza? El tacto, ¿no? Otro ejemplo sería, este caso, el sistema Braille. ¿Saben lo que es el sistema Braille, cierto? Chicos. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de comunicación humana no verbal táctil. ¿Qué pasaría si les colocan el ejemplo de los quipus? Los quipus utilizados por los hombres prehispánicos. ¿Qué tipo de comunicación sería? Los quipus. A ver qué dicen. Los quipus. Táctil. ¿Táctil sería? ¿Están seguros? ¿Seguros y seguras? ¿Qué dice el resto de la clase? ¿Táctil? No, es visual. Es visual. ¿No? Es visual. Táctil no. ¿Por qué no táctil, profesora? Mira, vamos a ver acá. Que eran un conjunto de nudos, ¿no? Nudos. Y no es el tacto el que te ayuda a descubrir cuál es la información, sino es la vista y una gran cantidad de conocimientos. Este es visual, chicos. Los quipus es visual. ¿Ya? Lo marcas así, comunicación humana no verbal visual. ¿De acuerdo? ¿Has escuchado hablar del código Morse? Sí. ¿El código Morse? Sí. Muy bien. ¿Qué tipo de comunicación sigue el código Morse? Auditivo. Auditiva. Auditiva. ¿Verbal o no verbal? No verbal, ¿cierto? No verbal, auditiva. Son soniditos, ¿ya? Son soniditos, ¿de acuerdo? Que se emiten de esta manera. Mira, el código Morse. Entonces, cada sonidito tiene un mensaje. Entonces, acá lo agrandamos, ¿ya? Este es visual, no te olvides, los quipus es visual, ¿ya? Esto del sistema, perdón, del código Morse sería humana no verbal auditiva. Humana no verbal auditiva. ¿De acuerdo? El código Morse. ¿Ya? Entonces tienes este caso. Puedes capturar pantalla desde ahí, ¿sí? Para que tú lo tengas reservado. Ya, captura pantalla y también captura pantalla de esta, si deseas. Código Morse. ¿De acuerdo? Y pasamos a las clases de comunicación no humana. No humana, si te das cuenta por las imágenes,
se refiere a los animales. O sea, en el enunciado siempre va a aparecer el nombre de un animalito. Siempre, ¿eh? Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Siempre va a aparecer el nombre de un animalito. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Miss. Todo bien, ya, muy bien. Entonces, fíjense, en el boletín de preguntas, ustedes tienen la primera pregunta. A ver, vamos a poner en práctica la primera pregunta. La primera pregunta de su boletín de ejercicios. Todos los tienen, ¿no? Todos me imagino que ya deben haberlo descargado. A ver, vamos a resolver esta primera pregunta, chicos. Está relacionada con lo que estamos dictando, con lo que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, en esta primera pregunta. Acá. La comunicación es un proceso social en el que participan los elementos emisor, receptor, circunstancia. Según ello, en el enunciado, ayer el árbitro de fútbol mostró tarjeta amarilla. Mira, acá. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Ayer el árbitro mostró tarjeta amarilla a 4 jugadores. ¿Ya? Constituye una comunicación humana no verbal. ¿Qué dicen? ¿Ah? Visual. ¿Por qué visual? ¿Por qué visual? Porque Porque está mostrando la tarjeta. Son colores, ¿cierto? Ajá, son colores. Estamos hablando de colores. Acá el asunto es esto, tarjeta amarilla. ¿Qué hubiese pasado si dijera silbato? Ah, ahí sería ¿qué cosa? Acústica, ¿cierto? Ah, ¿y qué tal si te dijera, le señaló con la mano que se retire del campo? Ahí sería ¿qué cosa? Gestual. Todo va a depender, todo va a depender de qué es lo que estamos marcando, considerando como código. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la tarjeta amarilla es colores y colores es vista. ¿Sí? Muy bien. Así son los ejercicios, incluso las preguntas, ¿no? El formato de cómo te pueden preguntar en el examen interno. Ustedes van a dar 4 exámenes internos, ¿cierto? Y tienen que estar preparados, pues, ¿no? Tienen que estar preparados. Este tema del lenguaje, los primeros temas, las 4 primeras semanas es full estudio. Ustedes estudian y no les va a pasar absolutamente nada malo, ¿ya? Lo van a poder resolver con éxito. Cada pregunta va a ser resuelta con éxito, ¿ya? Vamos con esta pregunta 2. ¿Ya? Pregunta 2, de tu mismo boletín. Pregunta número 2, que tiene que ver con lo que estamos realizando, con el tema. ¿Ya? Con el tema. Dice, la comunicación entendida como fenómeno social, ya sabes, social, interacción, ocurre tanto en las agrupaciones humanas como en las no humanas, o sea, los animales. Esta PPT, ¿de acuerdo? Ten en cuenta esta PPT. ¿Ya? Muy bien, ya están marcando la clave ya. Correcto, chicos. ¿Ya? Muy bien, qué buen salón. ¿Ya? Ella se da mediante el empleo de señales de signos naturales o artificiales. Según la afirmación anterior, el saludo mediante el movimiento de los brazos para comunicar a alguien, ¿ya? Esto es 1, ¿de acuerdo? Esto es 1. La redacción de un poema. La redacción de un poema. Marca tus 2 enunciados, ¿ya? Listo. Mira, la segunda está fácil, ¿eh? La redacción es escritura, ¿cierto? ¿Sí? La redacción es escritura. Entonces, nunca va a ser la B. Descartas, ¿sí? Nunca va a ser la B. Ya, profesora, pero tengo 3 alternativas. Mira, ya. Entonces, acá,
Saludo mediante el movimiento de los brazos. Ah, profesor, está utilizando una parte de su cuerpo. Correcto, está utilizando una parte de su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Táctil no. Visual tampoco. ¿Qué sería? Muy bien, han marcado la clave correcta. ¿Se entiende, estimados? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, muy bien. Ahora, con la pregunta 3, esos datos que anotamos en la PPT anterior, acá, la pregunta 3 tiene que ver con esta de acá. ¿Sí? ¿Qué dicen? La pregunta número 3. Pregunta número 3. En el acto de la comunicación verbal escrita, los procesos psicobiológicos de codificación y decodificación, ya, mira, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Esta palabrita codificación, profesora, quizás algunos la escuchan recién. Y decodificación, profesora, ¿qué cosa es? Primero tengo que entender qué es esto de codificación y decodificación. Muy bien, ya algunos lo saben, ¿ah? Correcto, ya está marcando la clave. ¿Sí? ¿Qué cosa es codificación? ¿Me pueden ayudar? Ustedes que ya tienen información previa. Me parece interesante. ¿Qué cosa es codificación? ¿Y qué cosa es descodificación? En palabras simples. A ver, no lo escuché. Codificación es la transmisión del mensaje. Ya, está con él. Pero antes de transmitir el mensaje, ¿qué cosa hace nuestro cerebro? Antes de que yo te envíe el mensaje, ¿qué cosa hace mi cerebro? Procesar ¿Qué cosa hace nuestro cerebro? Antes de transmitir, ¿no? ese mensaje, ¿qué cosa hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro, profesora, seleccionará los signos. Así es. Nuestro cerebro selecciona los signos. ¿Ya? Por eso le dicen proceso psicobiológico. ¿Ya? Mira, esto es lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro, por eso le llaman proceso psicobiológico. Mira, nuestro cerebrito selecciona los signos, ¿ya? Los signos pertinentes. En esos momentos mi cerebro, pero procesa rápido, ¿no? Claro, rápido, es como la máquina, como la computadora. Tú le pides un archivo y al toque lo habilita, ¿de acuerdo? Al toque lo abre, ¿sí? Entonces, eso es codificar. Codificar significa seleccionar los signos. Por eso viene de código, ¿no? Seleccionar los signos, ¿ya? De un código. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seleccionar? Para crear el mensaje. Y luego, una vez creado, transmitir el mensaje. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende, estimados alumnitos? ¿Sí? Eso es codificar. ¿Ya? Eso es codificar. Por eso te dicen proceso psicobiológico. O sea, psico, mente, cerebro, neuronas, sinapsis. ¿Ya? Eso es, chicos. ¿Ya? Esto es. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es. Entonces, codificar significa esto. Acuérdate desde ahora, tienes que manejar estas ideas. ¿Y qué es descodificar? Descodificar sería lo contrario. Ya no vas a seleccionar. Por ejemplo, ¿ustedes qué cosa están haciendo en estos momentos? ¿Qué cosa están haciendo? Están entendiendo, están interpretando todo lo que yo estoy escribiendo,
o lo que estoy anotando, y también están entendiendo lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás comparando los signos, interpretando, ¿ya? Interpretar, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para entender el mensaje. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. Entonces, acá está fácil. ¿Quién va a realizar el proceso de seleccionar, crear, transmitir el mensaje? ¿Quién? ¿El emisor? El emisor, El autor. correcto. ¿Ya? Todo esto lo hace el emisor. Muy bien, queridos alumnos, ¿sí? Entonces, todo esto lo realiza el emisor. Todo esto lo realiza el emisor. ¿De acuerdo? ¿Sí? El emisor. ¿Ya? El emisor. ¿Ya? Y en este caso, ¿quién va a realizar todo esto? El opuesto. ¿Quién interpreta? ¿Quién entiende? ¿Quién analiza? ¿Quién compara? El receptor. Muy bien, genial. El receptor. Ahora, lee el enunciado. En el enunciado te dice en la comunicación verbal escrita. Anota esto, ¿no? En la escrita. Ah, profesora, esto de que anotó acá, claro, en la escrita. ¿Ya? En la escrita. Ya ustedes me dicen cuál sería la clave. En la escrita. En la escrita, ¿cómo le llamamos al emisor? Ah, en la escrita le llamamos autor, ¿no? Ah, muy bien, ajá. ¿Y al receptor? El lector, ¿cierto? El lector. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿cuál es la clave, chicos? Barco, dado. Ya, hablante nunca va a ser, porque sería en la... Hablante sería en la verbal. Pues vamos a hacer este mismo ejemplo, ¿ya? Hablante sería en la oral. ¿Ya? Autor, autor, pero oyente no, pues. ¿Cierto? Ajá, la B. Mira, este mismo ejercicio lo podemos plantear de esta manera, ya no escrita, sino oral. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta ya no sería la B. ¿Cuál sería la respuesta, estimados alumnitos? La... Acá ya no es autor, sino este es hablante, ¿no? Y esto sería oyente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería? Ya, acá estaría mal esta, pues, ¿no? ¿Ya? Acá estaría mal esta, ¿cierto? Y acá estaría mal esta. Ah, la base. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Hay preguntas así en los exámenes. ¿Ya? Si desean, capturen pantalla para que tengan formatos de pregunta, cómo les pueden preguntar. ¿Ya? Ahí tienes una. Y aquí tienes la segunda. Fíjate que cambia, ¿no? En la otra te decía escrita y en esta te dice oral. ¿Listo? ¿Capturaron pantalla? De esta también, si quieren capturar pantalla. Ya habían capturado, esta también. Esta es el primer ejercicio, pero no debe de estar esta de acá. ¿Ya? Listo, hemos resuelto hasta ahí 3 preguntas, ¿ah? 3 preguntas, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos con los elementos de la comunicación. ¿Cuántos elementos participan en la comunicación? Siempre son 7. ¿Ya? Siempre son 7. No hay más, siempre son 7. ¿Ya? Recuerda, el emisor tiene un código, por eso se realiza la codificación. El receptor también tiene un código y estos 2 códigos tienen que ser iguales para que se puedan entender. ¿De acuerdo? Entonces, el emisor selecciona los signos de un código
¿correcto? Para crear el mensaje. En este mensaje se desarrolla un tema, un referente. Y este mensaje va a ser transmitido por un canal. Y todo está rodeado por una circunstancia. ¿Fácil? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta acá? ¿Ya? Entonces, miren, el emisor. ¿Qué ideas puedes tener? El emisor realiza el proceso de la codificación. Ya sabes lo que es la codificación, lo hemos anotado en la PPT anterior, ¿ya? La codificación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es el código? El código equivale al sistema de signos. ¿Ya? Sistema de signos verbales. ¿Ya? Por eso es que también lo pueden encontrar con código verbal, código no verbal. ¿Ya? Pero o sea, solamente signos verbales, no, también puede ser el sistema de signos no verbales. Por ejemplo, el árbitro, ¿no? Cuando utiliza la tarjeta amarilla. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el código. El mensaje es la información. El mensaje es la información codificada, elaborada por el emisor. ¿De acuerdo? El referente es el tema. El referente es el tema, no te olvides, es el tema. He visto preguntas de esto, ¿ah? Siempre responde a la pregunta de qué se trata. ¿De qué se trata o de qué se habla? ¿Ya? Siempre te va a responder a esa pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? ¿De acuerdo? El canal es el medio. ¿Ya? El canal es el medio. Es el medio por donde se transfiere la información. Y la circunstancia, ¿alguien me puede decir en 2 palabras qué cosa es la circunstancia? ¿A qué se refiere la circunstancia? Circunstancia, chicos. ¿Puede ser el contexto en el que se da la conversación? Muy bien. Circunstancia equivale a el contexto, ¿no? Algunos lo han aprendido así como contexto, ¿ya? Vas a utilizar este término, lugar y tiempo. Y tiempo. ¿Ya? Ten en cuenta que a veces hay preguntas, ¿no? Ayer. O dicen durante la tarde. O en 1789. ¿No? O en el 2021. Esa sería la circunstancia. O los adverbios de tiempo, de lugar. ¿Ya? Ten en cuenta ese dato. Y el receptor sería el que realiza el proceso de la descodificación. ¿De acuerdo? Ahí tienen. ¿Ya? Ahí tienen con los datos adicionales. Pueden capturar pantalla, Ya me. ¿Listo? Vamos al siguiente tema. Miss, había leído que existe contexto lingüístico y extralingüístico. Ya. Ese es en semántica. Luis, ¿no? Hernández, Alguay, Luis. Cuando Luis nos pregunta sobre esto de contexto lingüístico y extralingüístico, ¿ya? Ese es en semántica. Ya, te voy a dar datos acá, ¿ya? Vamos a formar datos acá. Esto lo aplican más en comprensión lectora, ¿ya? Contexto lingüístico y contexto extralingüístico. Que en todo caso sería llamado situación.
Una situación. El contexto lingüístico, su nombre lo dice. O sea, vas a tomar en cuenta el contexto de las palabras. O sea, la oración, la frase, ese sería el contexto lingüístico. Por ejemplo, si yo digo, Juan es mi brazo derecho. Por contexto, la palabra brazo, no puede ser extremidad. ¿Sí? La palabra brazo equivale a confianza. Equivale a confianza. ¿De acuerdo? Ustedes se estudiaba, ¿no? En semántica como el sentido figurado, connotado. ¿De acuerdo? Equivale a confianza. Este significado tú no lo vas a encontrar en el diccionario. ¿De dónde sale este significado? De este contexto lingüístico. ¿Ah? ¿Sí? Ese es el contexto lingüístico. No tiene nada que ver con los elementos de la comunicación. Y el extralingüístico o la situación equivale a que el lugar o el tiempo precisan el significado de una palabra. ¿Ah? Precisan el significado de una palabra. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, a ver, por ejemplo, si yo digo, el pollo ya está listo para comer. ¿No? El pollo ya está listo para comer. Uy, profesora, el pollo ya está listo para comer. O sea, el ave ya está dispuesta para comer sus granos. O sea, quiere decir que el pollo está vivo. ¿No? Quiere decir que el pollo está vivo. ¿Cierto? Y solamente presenta ese significado, que el pollo está vivo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Solamente presenta ese significado, que el pollo está vivo? Creo que no, ¿no? ¿Qué más puede significar el pollo ya está listo para comer? Profesora, puede ser que mi mamá ha cocinado pollo y nos dice, ¿no? Ya chicos, el pollo está listo para comer. ¿No? Entonces, no sabemos, pues, ¿no? No sabemos a qué se refiere, si el pollo está vivo o el pollo está muerto, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, aquí tendría que ver el lugar, ¿no? Si estoy en una granja, el pollo ya está listo para comer, quiere decir que el pollo está vivo. ¿Ya? El pollo está vivo. ¿Ya? Pero si estoy en un restaurante, ¿ya? Si estoy en un restaurante, ¿ya? Entonces esto tiene otro significado, ¿no? Adquiere otro valor, ¿ya? Que ya el pollo está muerto, pues, ¿no? Y estamos hablando de comida. ¿Cierto? A eso se refiere, estimado alumnito, Luis. Es ambiguo. A eso le llamas extralingüístico, ¿no? O sea, fuera de la lingüística. ¿Ya? Fuera de la lingüística. Claro, la situación sería como un significado ambiguo. Claro, exactamente, Manuel. La situación lo que hace es desambiguar. ¿Ya? Desambiguar. Por ejemplo, si yo digo, chicos, a mi madre le encanta este plato. A mi madre le encanta este plato. ¿La profesora está hablando de un objeto o la profesora está hablando de plato de comida? ¿Dónde está? En un restaurante. A mi madre le encanta este plato, en la lista de menú, comida. Pero si estoy en un bazar donde venden loza y yo digo, a mi madre le encanta este plato, estoy hablando de objeto, de vajilla. Esto se estudia en semántica, ¿no? ¿Sí? Se estudia en semántica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto es un dato extra, ¿ya? Vamos a colocarlo acá, dato extra. Dato extra. Surge de las preguntas de los estudiantes. ¿Listo? ¿Copiaron esta? ¿Copiaron esta? Vamos a la siguiente, que es el concepto del lenguaje. Esos tres conceptos, por favor, ustedes lo deben de tener claro. Lenguaje, lengua, habla. No son iguales. Son tres conceptos distintos. Lenguaje, lengua y habla. ¿Sí? Lenguaje, lengua y habla. ¿Qué cosa es lenguaje?
¿Qué cosa es lenguaje, chicos? Lenguaje. Pero esta facultad la hemos adquirido ¿producto de qué? ¿Producto de qué hemos adquirido el lenguaje? ¿Producto de qué? ¿Esta imagen les recuerda algo? De la evolución. Ah, muy bien. Entonces, en ese proceso de evolución, nosotros hemos desarrollado una capacidad. Esa capacidad se llama lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Sí? Incluso en este proceso de evolución, nosotros observamos que el cráneo del ser humano, ¿ya? El cráneo del ser humano ha evolucionado, ha cambiado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por eso le dicen que es innato, pues. El lenguaje es innato porque es producto de la evolución humana, está dentro de nuestra carga genética. Mira esta forma del cerebro. Mira la quijada, ¿no? Entonces, este cambio, esta evolución, cuando hablamos de evolución hablamos de cambios, no necesariamente positivos, negativos, ¿no? Simplemente cambios. Este proceso de evolución, mira la quijada, mira la quijada, mira la quijada. O sea, esta extensión de la masa. Esto incluso ayuda a la articulación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que entender que el proceso de hominización es un proceso que nos deja el desarrollo de esta facultad llamada lenguaje. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes escuchen el término lenguaje, capacidad. Capacidad, facultad del ser humano como producto de su evolución. ¿De acuerdo? Como producto de la evolución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es lenguaje. Es una facultad, es una capacidad exclusivamente del ser humano. Es innato, nacemos, hemos heredado esa evolución, nacemos. Innato significa natural. Esto lo tienes que saber de memoria. El lenguaje, capacidad, es innato, nacemos con lenguaje. Es universal, toda la raza humana posee lenguaje. Profesora, limitante, ¿qué cosa es limitante? Limitante significa que el lenguaje genera una base, una estructura para... ¿Perdón? Vargas, tu audio está encendido. Vargas, tu audio está encendido. Vargas, ¿dónde estás, Vargas? Ya la apagaste. Se te filtró. Escuchamos toda tu conversación. Ya, correcto, ¿sí? Entonces, es limitante porque genera una estructura para la adquisición de una lengua o también varias lenguas. ¿De acuerdo? ¿Sí? De una o varias lenguas. Por ejemplo, nosotros podemos aprender una lengua que va a ser la lengua natural, pero también podemos aprender otras lenguas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, habla inglés u otra lengua? ¿Varios? ¿Pocos? ¿Y eso gracias a qué? Gracias a que tenemos esta capacidad de lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, estos dos conceptos son parte, pero no son iguales. Profesora, ¿a qué se refiere que el lenguaje es doblemente articulado? Doblemente articulado significa que el lenguaje es racional. ¿Ya? Por ejemplo, un loro, yo tengo un vecino que tiene un loro que dice hola, 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 hola. Y de ese hola no pasa. ¿Ya? ¿Y por qué el loro dice hola, 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 hola? Porque lo ha aprendido por imitación. Pero un niño, por ejemplo, aprende a decir gato.
Pero cuando le parece llamativo, dice gatito. Porque le da el valor de apreciativo, ¿no? Y cuando ve a varios, dice gatitos. ¿Correcto? ¿Sí? Y si es hembra, le dirá gatita. Y gatitos. Mira cuántas palabras se originan, ¿no? Gatitos, gatitas. Gatúbela. Engatusar. Mira, fíjate. ¿Esto lo puede hacer el loro? No, el loro no puede hacer esto. ¿Y por qué el ser humano sí puede hacer esto? Porque el ser humano tiene dos elementos dentro de su cerebro, que son los fonemas, a eso se refiere. Doblemente articulado, que tenemos fonemas y tenemos morfemas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere la doble articulación. Y por eso el lenguaje es creativo. El loro no puede hacer eso. El loro puede aprender gato y siempre va a decir gato, 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 gato. Pero un niño de 3 años, de 4 años, dice gato. Y si es su mascota, dice mi gatito. ¿No? Si ve a 2 gatitos, ¿no? Si su mamá le explica que es hembra, gatita. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces va a ir generando nuevas palabras. ¿Ya? A eso se refiere Manuel Eduardo. Muy bien, gracias. Gracias también por la pregunta. Lengua. Lengua no es igual a lenguaje. Tú, como estudiante de la del ciclo directo, tú tienes que saber diferenciar entre lenguaje y lengua. Lenguaje, facultad. Lengua, sistema de signos. Profesora, esto es igual a código. Claro, es igual a código verbal. La lengua es abstracta, se mentaliza, pues, ¿no? La lengua es abstracta, se mentaliza. ¿De acuerdo? Es social, porque ha surgido en la sociedad. ¿No? Por ejemplo, el castellano se ha creado en Castilla, en España. ¿No? Por eso también te dicen producto histórico. El habla es el uso. Entonces, fíjate acá, eso es lo que tienes que memorizar. ¿Ya? ¿Sí? Uso, el habla es el uso, la lengua es el sistema y el lenguaje es la facultad. ¿Ya? El lenguaje es la facultad. ¿De acuerdo? Esta es la facultad. ¿Correcto? Esto ustedes lo tienen que saber de memoria. A veces, las preguntas que les plantean es bajo el título de el fenómeno lingüístico, ¿ya? El fenómeno lingüístico. A veces les preguntan así, el fenómeno lingüístico, ¿por qué le dicen fenómeno lingüístico? Porque tiene que ver con relacionar estos 3 conceptos. ¿Ya? Relaciona estos 3 conceptos, lenguaje, lengua y habla. ¿Correcto? Lenguaje, capacidad, facultad, está en nuestras neuronas. Gracias al lenguaje, el ser humano aprende una a más lenguas y se aprende de forma natural. Por eso le dicen lengua natural. Lengua natural, lengua aprendida de manera espontánea, de manera natural, sin ir al cole. Un niño a los 2 años emite oraciones y no necesariamente ir al colegio. Va a ir ya al colegio a los 5 o 6 años, ¿no? Aunque hay estimulación y todo lo demás, pero el niño solamente va a hablar. ¿De acuerdo? La lengua es producto social, es un sistema de signos. La lengua se aprende. El habla es el uso del sistema, es la práctica. ¿De acuerdo? Es el uso, es la práctica. ¿Entendido, estimados alumnos? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien, listo. ¿Tienen alguna duda? Pregunten, ¿ah? Si tienen alguna duda, pregunten. Entonces, entendido lo de lenguaje, lengua y habla. Vamos a ver ciertos ejercicios. A ver, ejercicios.
Vamos con los ejercicios. ¿Qué dicen, chicos? Pregunta 1. ¿Cuál sería? Ayer el presidente del club deportivo de este distrito envió a los socios la relación de actividades de fin de año. Hay que reconocer emisor, receptor, canal y código. ¿Qué dicen? ¿Cuál sería el canal? El emisor. A ver, primero por el emisor. Emisor sería el presidente. Muy bien, presidente. El presidente del club, ¿no? Ajá. Ya. Y el receptor. Los socios. Los socios. Los socios, correcto. ¿Y el canal? Un mensaje de email. ¿Cuál es el medio? Internet. La relación de actividades. Dice, pero el mail, la relación de actividades sería el mensaje. Ayer el presidente del club de este envió a los socios la relación de actividades de fin de año. Envió a los socios la relación. O sea, lo ha mandado por escrito, ¿no? ¿Sí? Lo ha mandado por escrito. La carta. Entonces el medio, el papel, o también puede ser correo electrónico, ¿no? Dependiendo, no especifica, pero podemos deducirlo. Ajá, puede ser también internet, así es. ¿Sí? Entonces, no especifica, pero podríamos deducir, ¿no? Podríamos deducir. ¿De acuerdo? Claro, en todo caso sería la hoja con la relación, ¿no? La hoja. Acuérdate, envió la relación de actividades de fin de año, entonces quiere decir que en una hoja, ¿no? En una hoja escrita. ¿Y el código? ¿Cuál es el código, estimados? El idioma español. La relación. El idioma español, ¿no? El castellano. Y otra forma. ¿Listo? ¿Y ayer qué sería? Si te preguntaran, ¿ayer qué sería? La circunstancia. La circunstancia. La circunstancia. Muy bien, listo. 2. La lectura de un cuento. El toque de un silbato por un policía de tránsito. Ya. Primero, la lectura de un cuento. ¿Qué sería la lectura? ¿Comunicación humana verbal o no verbal? Verbal. Verbal, la lectura es verbal, ¿cierto? Verbal, visuográfica, ¿cierto? O visual. Gráfica o visual. Y el toque del silbato por un policía de tránsito. El toque del silbato. No, pero El toque de silbato. Verbal. No verbal. Sería no verbal, ¿no? No verbal auditiva. Ajá, muy bien. Sería no verbal auditiva. Listo, chicos. 3. El lenguaje es la facultad humana que posee propiedades. Seleccione la alternativa en la que se presenta una de sus características. Universal. Universal. Claro, el lenguaje es universal. ¿Producto histórico quién es? La lengua, ¿cierto? Mutable, profesora, ¿qué cosa es mutable? Que cambia. Yo te pregunto, ¿las lenguas cambian, sí o no? El castellano cambia a través del tiempo, ¿cierto? Cambia. ¿Ya? Y la lengua también es social. ¿Ya? Mutable significa que cambia. 4. Ajá, la B. En la 4, en la comunicación verbal oral, el proceso de codificación es realizado por, ¿te acuerdas? Codificar, Emisor. Crear. Emisor. En la oral, pero en la oral. Hablante. ¿Cómo le dices al emisor en la oral? El hablante. Ya, sí es el emisor. ¿Cómo le dices?
hablante, correcto, es el hablante, el hablante. ¿Y el proceso de descodificación en la oral quién la realiza? Oyente. Muy bien, muy bien. 5. La característica psicofísica abstracta y producto de la acción mente-cerebro. ¿A quién corresponde? ¿A quién corresponde? La B. Habla Ya. de lengua y lenguaje. Psicofísica. ¿Quién es psicofísica? Creo que eso no está claro acá. Acá, mira. Pero no está. A ver, te voy a dar un dato extra, ¿ya? El habla El habla es psicofísica, así es. y en la lengua psíquica, ¿no? Ajá. ¿Ya? Y la lengua es psíquica, pues, ¿no? A ver, lo voy a copiar, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan. A ver, este dato, mira. El lenguaje innato, universal, racional, limitante. La lengua social posee gramática, o sea, un orden, es variable, cambia a través del tiempo, es psíquica, se almacena en nuestro cerebro y posee dialectos. Todas las lenguas poseen dialectos. El habla es el uso, por eso le dicen psicofísica, mente y articulación. Es momentánea, es práctica, es individual. Entonces con esto, ¿ya? Con eso de acá podemos resolver la última pregunta, ¿no? ¿Ya? A ver. Entonces te dice psicofísica habla, ¿ya? Psicofísica habla. Entonces descartas esta, descartas la C, descartas la A, ¿ya? Descartas la A. Muy bien, acá psicofísica habla. Abstracta, ¿no? Puede ser la lengua y también puede ser lenguaje, ambas, ¿ya? Pero cuando te dice producto, ¿ya? Cuando te dice producto de la acción mente-cerebro, ¿ya? ¿Esto qué cosa es? ¿Lenguaje? No. Es lengua, ¿cierto? Así es. Este de acá sería la respuesta. Producto de la acción, ¿no? Producto de la acción sería lengua. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, captura en pantalla si desean, captura en pantalla. De esa anterior también si desean, captura en pantalla. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar. Ustedes lo estudian y va a ser fácil. ¿Ya? Va a ser fácil. Listo. Entonces, vamos a la variación lingüística. Recuerda que todas las lenguas poseen dialectos. El castellano que nosotros hablamos tiene variaciones, ya que tiene variaciones respecto al castellano que hablan los chilenos, los venezolanos, ¿cierto? Esa distinción generalmente se muestra a nivel de sonidos, ¿no? O sea, su melodía, su tono, pero también se puede mostrar a nivel de palabras. Ahora, ¿quién habla bien, quién habla mejor? Nadie, ¿ya? Son dialectos,
¿ya? Son puramente dialectos, ¿ya? Exclusivamente dialectos, ¿de acuerdo? Entonces, dialecto es la variedad social o geográfica de una lengua. Todas las lenguas poseen dialecto. Se puede evidenciar en los niveles sintáctico, morfológico, léxico y fonético. Ahora, dentro de estas variedades hay una que es importante, denominada el dialecto estándar. El dialecto estándar equivale a una variedad utilizada en contextos formales. ¿Qué cosa quiere decir? Que yo, por ejemplo, en mi ámbito laboral o de las relaciones académicas, por ejemplo, ustedes que son estudiantes, siempre van a utilizar la variedad estándar. Porque si ustedes utilizan otra variedad, por ejemplo, una variedad regional, va a haber personas que no les van a entender. Entonces ahí va a haber problemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay que utilizar la variedad estándar. Pero o sea, la variedad estándar entonces son formas correctas. Claro, son formas correctas establecidas así por la Real Academia de la Lengua Española. ¿De acuerdo? Y por último, idioma. Idioma es el sistema lingüístico, o sea, es la lengua oficial de una nación. Sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. O sea, que los lingüistas no definen el idioma de una nación, sino la clase política. ¿Ya? La clase política es la que define cuál es el idioma de una nación. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Pueden capturar pantalla. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profesora. Todo bien. Entonces te das cuenta que tienes que aprender lenguaje, lengua, habla, dialecto, idioma. Esos datos ustedes los deben de tener claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos funciones del lenguaje. Funciones. Ustedes saben que hay 6 funciones del lenguaje. ¿Ya? ¿Sí? Funciones del lenguaje. Sería la función representativa, la apelativa, la expresiva, la emotiva. Mira, la representativa, no está la teoría, ¿no? Ya, miren, la representativa están los ejemplos. Mira, el telescopio James Webb se alista para la búsqueda de otros planetas donde pueda haber vida. La Luna es el satélite de nuestro planeta. Entonces, ¿qué está pasando? En la función representativa estamos emitiendo mensajes objetivos. El lenguaje es objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? No hay opiniones. Eso quiere decir objetivo. ¿Ya? El lenguaje es objetivo en la función representativa. No emite ninguna opinión. O sea, solamente informa. Por eso es que esta función está relacionada, se relaciona con el referente. ¿De acuerdo? Se relaciona con el referente. ¿Qué cosa es el referente? El tema. ¿Ya? El tema, el asunto. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la expresiva o emotiva, el lenguaje es subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Subjetivo quiere decir que aquí consideramos las opiniones del emisor, su punto de vista, su parecer. Me parece, yo creo, yo pienso. ¿De acuerdo? Se considera ello. Por eso se relaciona con el emisor. El emisor hablará desde su postura, desde su opinión. ¿Ya? Yo creo que está mal, me parece que fue un buen partido, ¿no? No es bueno que
haya investigaciones en el espacio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es su opinión. ¿Ya? Esa es su opinión. Y la apelativa, recuerda, la apelativa se relaciona con un lenguaje connativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una orden. Orden, ruego o pedido. ¿Ya? Orden, ruego y pedido. ¿Quién recibe esa orden, ese ruego, ese pedido? El receptor. Por eso se relaciona con el receptor. ¿Ya? Entonces el receptor debe de cambiar de conducta. ¿Ya? Al recibir esa orden, el receptor tiene que cambiar de conducta. Alto, por favor, ¿no? Por favor, estudie. Te están dando una sugerencia. ¿Ya? Esa es la apelativa. Ahí tienes la teoría. ¿Ya? ¿Correcto? La apelativa, por ejemplo, amigo, escribe correctamente las palabras. Es una orden. ¿Han consultado estos diccionarios? Es un pedido, ¿no? Necesito una respuesta. La expresiva o emotiva. Me agradó la canción entonada por Sofía. ¿Cuánto me alegra tu visita? ¿De acuerdo, estimados? Vamos. 3 funciones más. Si desean, capturen pantalla. ¿Sí? Si desean, capturen pantalla. Listo, vamos con esta. La fática. La fática, cuando dice, ¿me entendieron lo que expliqué? Es muy importante. Buenos días, jóvenes. Estudien con mucho interés. ¿Qué cosa está haciendo acá el emisor? Díganme ustedes. Cuando yo te digo, buenos días, ¿me entendieron? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Qué cosa está haciendo, chicos? ¿Qué hace la fática? ¿Qué hace la fática? Haciendo. Cuando yo te digo buenos días, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos aperturando el canal, ¿cierto? Inicia la comunicación. Esa es la fática. Mantiene la comunicación y finaliza la comunicación. ¿Ya? Esa es la fática. Inicia, mantiene y finaliza. Por eso verifica que el canal funcione de forma adecuada. ¿Ya? Por eso se relaciona con el canal. ¿De acuerdo? ¿Sí? La poética, cuando digo las nubes, cual copos de algodón. Una nube no puede ser un algodón, ¿cierto? No puede ser un algodón. Esponjosos, flotan en el azul del firmamento. El profesor está utilizando figuras literarias. Así es, esa es la poética. ¿Correcto? Entonces, en la poética lo que se hace es alterar el lenguaje convencional. ¿Ya? Utiliza en todo caso figuras literarias, ¿no? O recursos literarios, ¿ya? Para alterar el mensaje. Por eso se relaciona con el mensaje. ¿Ya? Está relacionado con el mensaje. Y la metalingüística o de glosa habla sobre la ciencia de la lingüística, cualquier tema de la ciencia de la lingüística. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es la metalingüística, se refiere al código. Por ejemplo, el núcleo de la frase verbal. El núcleo de la frase verbal es el verbo. Esta palabrita núcleo, para la lingüística tiene una definición, pero para los biólogos tiene otra definición. Pero acá el concepto es lingüístico. El verbo comprar es transitivo. ¿Sí? Estamos en una etapa transitiva, dice, ¿no? Entonces lo podemos utilizar de manera referencial como también lo podemos utilizar desde el punto de vista de la lingüística. ¿Ya? Ahí está, captura en pantalla. Si desean, captura en pantalla. ¿Listo, chicos? Ya. A ver, ejercicios.
Señale las funciones del lenguaje que destacan en los siguientes enunciados. A ver, ¿qué dicen? La A, los leo en el chat. El fonema es la mínima unidad abstracta y distintiva de la lengua. ¿Qué sería? ¿Qué función? A ver, les doy dos alternativas. ¿Metalingüística o representativa? ¿Qué dicen? La A, metalingüística o representativa. A ver, en el metalingüística, muy bien, Manuel. Metalingüística, estamos hablando de la ciencia de la lingüística. Señor, muestre su certificado de vacunación. Todos ya se habrán vacunado, ¿no, estimados alumnitos? ¿Ya? Muestre su certificado de vacunación. ¿Qué cosa es? ¿Ah? ¿Expresiva o apelativa? ¿Expresiva o apelativa? Señor, muestre su certificado. ¿Expresiva o apelativa? ¿Qué dicen, queridos alumnos? Apelativa. Apelativa, es una orden, muy bien, señorita, es una orden. ¿Cómo has podido soportar esta penosa enfermedad? Está entre signos de exclamación, estimados alumnos. Si está entre signos de exclamación, ¿qué cosa es? Mi posición, ¿no? Mi perspectiva. Estoy hablando de ¿qué? ¿Qué función del lenguaje? Fática, me estoy poniendo en contacto. Acuérdate, fática es cuando yo inicio, hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Me entendiste? Adiós, hasta luego. Esa es la fática. Inicia, mantiene y se despide. Cuando tú ves signos de exclamación, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Cuánto me alegra tu visita? Sería expresiva, ¿cierto? ¿Cómo has podido soportar esta penosa enfermedad? Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Fácil, chicos, ¿ah? La última fácil, la última es fácil. ¿Cuál es? Poética. Poética, así es. Esta es poética. Entonces, poética, expresiva, así es, muy bien. Expresiva. Bien, jóvenes, en el chat también han respondido muy bien. Esa sería apelativa. Apelativa y esta sería meta. Listo, chicos, muy bien. Acá está, lo tenemos resuelto. Lo voy a cambiar de color para que no se confunda. Listo, muy bien. 2. Seleccione la opción en la que el lenguaje cumple predominantemente función representativa. Función representativa, ¿qué dicen? ¿Dónde hay función representativa? Objetivo, sin puntos de vista, sin opinión. La A, ¿qué sería? Cuando es una interrogación, es apelativa, ¿cierto? ¿Cuál me dicen? La D. La D, ¿no? El cocodrilo, la tortuga y el caimán, claro, muy bien. Esa es la clave. La B, ¿qué sería? Tengan mucho cuidado. Una sugerencia. Apelativa, ¿cierto? Me agradó. Ah, te agradó a ti, a mí no. A mí no me gusta este paisaje. Ah, ya, son puntos de vista, son opiniones. O sea, expresiva. Expresiva. ¿De acuerdo? 3. Muy bien, chicos. 3. En el enunciado, me ha impresionado este espectáculo artístico. Fácil, ¿ah? Cuando te dicen, destaca el elemento. Mira, esta es una pregunta. Ustedes que están en el ciclo directo, puede venir así en su primer examen, ¿ya? Cuando dice, destaca el elemento, lo que tú tienes que hacer es, primero, resolver qué función del lenguaje hay. Muy bien, la C, correcto, ¿ya? Primero, función del lenguaje. Función del lenguaje, profesora, me ha impresionado, eso es expresiva. Ah, ya, muy bien. Entonces, tú encuentras la función del lenguaje expresiva. Ya.
Muy bien. Ahora, ¿qué haces? Punto 2. Relaciona. ¿Ya? Relaciona con el elemento de la comunicación. La expresiva se relaciona con el emisor. Si fuera representativa, la representativa se relaciona con el referente. Si fuera metalingüística, se relaciona con el código. ¿Correcto? Muy bien, chicos. La sé. Muy bien en el chat, ¿no? Correcto. Y 4. ¿Qué función del lenguaje debe ser, no? ¿Ya? ¿Qué función del lenguaje? ¿Qué función del lenguaje predomina en el enunciado? Las palabras humildad y modestia constituyen sinónimos. Mira esa palabra, ¿no? Sinónimos, muy bien. Esa es metalingüística, ¿no? Esa es metalingüística. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Si desean, por favor, capturen pantalla. Listo. Muy bien, vamos a lo siguiente. La realidad lingüística del Perú. Ustedes saben que el Perú es un país pluricultural. Existen muchas culturas. Por lo tanto, es un país multilingüe. Recuerda, en el Perú hay hablantes monolingües. Por ejemplo, yo soy un hablante monolingüe. Hablo y escribo en una lengua, en el castellano. Hay hablantes bilingües, o sea, hablan y escriben, ¿ah? Ojo, ¿ah? Y escriben en dos lenguas. Que yo sepa decir, no sé, ok, my love, eso no quiere decir que yo soy bilingüe, hablo inglés y castellano, no. Ser bilingüe significa hablar inglés, castellano y a la vez escribir. ¿Cuántos bilingües hay en este salón, chicos? A ver, ¿quiénes son bilingües? ¿Nadie? ¿Predominan los monolingües? ¿Qué dicen? ¿Nadie, nadie, nadie, nadie? Yo, por ejemplo, soy monolingüe. ¿Bilingües? ¿Algún bilingüe? ¿Castellano o inglés? ¿O quechua castellano? ¿O aymara castellano también? ¿Por qué no? En la costa es más recurrente encontrar castellano-inglés, castellano-portugués. ¿Sí? ¿Ninguno? Ya, muy bien. Hay hablantes monolingües, bilingües y plurilingües. Pero los que predominan son los monolingües. Hay más de 20 familias lingüísticas. Hay lenguas amerindias y no amerindias. La región amazónica es la de mayor complejidad lingüística. Recuerda, ¿ya? La de mayor complejidad lingüística. Las lenguas andinas, el quechua. Recuerda que el quechua es la lengua amerindia más importante. Acuérdate del Tahuantinsuyo. Es la que presenta mayor distribución geográfica en el Perú. Está conformada por las lenguas quechuas que son habladas en países de América del Sur. Según datos del INEI, en 1994 había 3.199.474 quechua hablantes. El quechua, como es una lengua, presenta dialectos. Y estos son sus dialectos: el norteño, el sureño, el central, el costeño, el amazónico. Bien, si deseas, captura pantalla de esta. Captura pantalla también de esta. ¿De acuerdo? Entonces, las lenguas andinas, ya hemos visto la familia del quechua, ahora veamos la familia del aro. Las lenguas aymara y cauqui. El aymara es hablado en Puno, Moquegua, Tacna. También cuenta con hablantes en Bolivia y Chile. El cauqui jacaru es la lengua hablada en los distritos de la provincia de Yauyos, en Lima. ¿De acuerdo? ¿Sí? Captura en pantalla. Y las lenguas amazónicas están agrupadas en 17 familias lingüísticas, o sea,
En la zona andina hay 2 y en la Amazonía hay 17. Por eso te dicen que es la que tiene mayor complejidad o variedad. El aguaruna y el ayaninka son algunas de las lenguas más habladas. Hay lenguas en proceso de extinción debido a factores extralingüísticos, específicamente la educación, ¿no? La educación centralista que se imparte en el Perú es netamente en castellano. Entonces, aquí tienes las familias, el aragua, el arahuaca, el bora, el caguapana, el candoshi, jarambo, huitoto, el jíbaro, muniche, pano, pebayagua, chimaco, tacana, ticuna, tucano, tupi guaraní y el záparo. Captura pantalla si deseas esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Podemos hacer acá un cuadro de resumen, ¿ya? Un cuadro de resumen. Te dice que en el Perú hay lenguas amerindias y no amerindias. Lo que tienes que hacer acá es trabajar con un esquema, ¿ya? Trabajar con un esquema. En el Perú hay 2 tipos de lenguas. En el Perú, 2 tipos de lenguas. Las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las lenguas amerindias, su nombre lo dice, han nacido en América. ¿Ya? Amerindias han nacido en América. ¿De acuerdo? Y las no amerindias son lenguas extranjeras. O sea, no han nacido en América. Por ejemplo, lenguas amerindias en el Perú, la más importante es el quechua. ¿Ya? Quechua es en el Perú. Por ejemplo, el náhuatl es de México. El taíno es de las islas caribeñas, del Caribe. ¿Ya? El taíno, quechua, náhuatl. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esas son las lenguas amerindias. Pero en el caso del Perú, la lengua amerindia más importante sería el quechua, pues, ¿no? Sería el quechua. ¿De acuerdo? Sería el quechua. Ya, esta tiene que estar. ¿De acuerdo? Entonces, así sí lo pueden comprender. Ya, entonces, las amerindias y las no amerindias. Amerindias han nacido en América. El quechua, el náhuatl, el taíno. Lo que ustedes tienen que estudiar es esta de acá, el quechua. Esta es la que ustedes deben de tener claro, ya, el quechua. Ya, ahora, en el caso del Perú, las lenguas amerindias se dividen en 2. La zona andina, las lenguas amerindias andinas y las amazónicas. Entonces, ¿qué tienes que recordar? Que en la zona andina solamente hay 2 familias, mientras que en la Amazonía hay 17 familias lingüísticas. ¡Wow, profesora! Memorizarlo va a ser un problema. Sí, pues. Entonces, las 2 familias, acá recuerda la familia del Aru, quechua y Aru. Quechua y Aru. Eso es lo que tienes que recordar, quechua y Aru. Y dentro del Aru, estaría el Aymara y el Cauqui. El Cauqui o Jacal. Porque memorizarte las 17 familias va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado. ¿Ya? Y sobre el quechua, en resumen, sobre el quechua se habla en todo el Perú, casi todo el Perú, y también en otros países, los países límites, por el antiguo Tahuantinsuyo. Incluye a Argentina, no te olvides, ¿ya? Incluye a Argentina, porque el antiguo Tahuantinsuyo
llegaba hasta las pampas de Argentina. ¿Ya? Entonces, esto como resumen, ¿de acuerdo? Como resumen. ¿Ya? Esto como resumen. Ya tienes desde acá, captura pantalla si deseas, 1, 2, 3, el quechua, todo lo que hemos detallado, el aymara, el cauqui, jacaru, la amazonía. Y ahora entramos al estudio de la lengua no amerindia, en este caso el castellano. Recuerda esta fecha, por favor, ingresa en 1532 y se impone. Ahora el chino, el japonés, el portugués ya llegan de forma posterior, ¿no? ¿Sí? ¿Producto de qué? Por ejemplo, el chino y el japonés para reemplazar la mano del negro que fue liberado, ¿cierto? De la raza negra que fue libertado, ¿no? Ellos cubrían la mano de obra barata. Entonces luego ingresa el chino, el japonés. Y después de las guerras mundiales ya ingresan comunidades de alemanes, portugueses, ingleses, porque toda Europa estaba destruida. Entonces ingresan estas demás lenguas. Pero la primera, anota eso, ¿no? Vienen los exámenes de admisión. La primera que ingresó fue la lengua española, ¿ya? La primera, en 1532. Regiones donde se habla dialectos de la lengua española. Mira, en América, casi toda América, ¿cierto? Excepto Brasil, ¿no? Tú sabes que en Brasil es el portugués. En Europa, las Islas Canarias, Rumania y Grecia. En África, Guinea Ecuatorial. Y en Asia, Filipinas, Turquía e Israel. Captura pantalla si deseas. ¿De acuerdo? Muy bien. Historia del español. En historia del español, ustedes tienen que tener conocimiento de qué son las lenguas prerromanas. Tú sabes que el español evolucionó del latín, ¿de acuerdo? Entonces, el latín es una lengua que no nació en España, sino el latín proviene de Roma. Entonces, Roma llega a la península ibérica y se encuentra con estas lenguas, con el celta, el vasco, el griego, el íbero, el fenicio, el tartesio. ¿Y qué hacen? Empiezan a entrar en contacto. Así como nosotros, por ejemplo, en la actualidad utilizamos castellano, que está en contacto con el inglés, o con el alemán, o con el quechua. ¿Correcto? Entonces, el latín llega a la península ibérica en la Edad Media, producto de este fenómeno que desarrollan los romanos, que es el imperio, ¿no? El avance del poder español. Entonces, el latín vulgar es el que va a llegar a la península ibérica. ¿De acuerdo? Entonces, el castellano va a surgir de este proceso de cambios que va a experimentar el latín. Por ejemplo, ¿qué cambios? La F inicial se dejó de pronunciar y fue sustituida por la H. Ya no decían farina, sino decían harina. No decían ficu, sino higo, filio, hijo, famine, hambre, folia, hoja. Las vocales latinas E y O, breves y tónicas, pasaron a ser diptongos. Ventu, a viento, focu, a fuego, somnu, a sueño, bonu, a bueno. El diptongo AU cambió a O, tauro, toro, auru, oro, paucu, poco, autumno, otoño. Los grupos iniciales PL, CL, FL evolucionaron a la EY, ¿no? Florare, llorar, fluvia, lluvia, pleno, lleno. Clamare, llamar, flama, llama, clavi, llave. El grupo consonántico CT evolucionó a la CHE. Factu, a hecho, nocte, a noche, lacte, a leche, pectu, a pecho. Lectu, al hecho. Profesora, ¿y estos cambios por qué se dan? Porque los hablantes empezaron a utilizar así. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿por qué a la mujer le dicen germa en la actualidad? O al policía tombo.
o a los zapatos tabas. Ah, esos son procesos que está experimentando el español. Pero profesora, son jergas. Muy bien, pero así se da la transformación de una lengua en otra. Solamente que en la actualidad nosotros tenemos una Real Academia de la Lengua Española que te dice, no, está mal, estás hablando de forma incorrecta. ¿Correcto? Entonces tienes que memorizar estas lenguas romances. Español, francés, portugués, catalán, italiano, rumano, provenzal, sardo. Estas lenguas le llaman romances porque derivan de la lengua romana. Romances, Roma, románica, Roma, neolatinas, nuevas, que evolucionan del latín. Préstamos léxicos tenemos de latinismos, ¿no? Mira, el latín ha contribuido con el proceso de formación del castellano, ¿no? Un 70% son palabras de origen latina. El léxico actual está conformado por un 70% que provienen del latín. ¿Ah? Del latín. Del árabe es otra lengua que va a influenciar en el léxico del castellano, un 20%. Y las demás ya constituyen un 10%. Germanismos. Profesora, ¿qué cosa es germanismos? Del alemán. Germanos, los pueblos bárbaros, ¿no? Los pueblos que se asentaban en las fronteras del Imperio Romano. Y los romanos le llamaban germano o hermano, ¿no? ¿De acuerdo? Sería el alemán. Americanismos del quechua, del náhuatl, del taíno, ¿ya? ¿Sí? De las lenguas del chipivo, de todas las lenguas amerindias. Esto preguntan, ¿ah? Preguntan en los exámenes. ¿De acuerdo? Ya captura pantalla si deseas de esta. Entonces, el castellano en el Perú tiene variedades que se puede clasificar en lo costeño, andino y amazónica. Por ejemplo, una de las características del castellano hablado en el Perú es esta confusión vocálica entre la E, la I, la O, la U. Fideos, fidios, ¿no? La elisión de la DEA, no dicen pescado, sino dicen pescado. No dicen tumbado, tumbao. No dicen hoy, dicen hoy. Ya pues, ya pe. El ceseo significa pronunciar la Z como S. Ese es ceseo. ¿Ya? Ceseo es pronunciar la Z, pronuncias la Z como S. ¿De acuerdo? El yeísmo es pronunciar la eye, ¿ya? Como la Y. Mantequilla, ya, fricativo, ¿no? En forma fricativa. Abundancia de diminutivos, ¿no? Chiquillo, chiquitito, grandulón. Uso del artículo antes del nombre propio, el Pedro, la Juana, la Roxana, que está mala, que es incorrecto, pero es una variedad, El leísmo, loísmo, laísmo. En lugar de decir la vi llegar, dicen le vi llegar. Redundancia de posesivo, la hermana de Javier, su hermana de Javier. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, vamos con este último ejercicio. A ver, chicos, ustedes, rápido. A ver, de forma rápida. Miren, para esta última parte, ustedes tienen que dominar, a ver, les voy a dar un cuadrito de resumen para que lo tengan ya. Ya, este cuadrito. La 1 la ve, Miss. ¿La 1 la ve? La 1 la ve. Ya, a ver, veamos.
Mi prelatina es igual que prerromano, ¿no? Perdón. Prelatina es igual que prerromano. Ajá, mira, prelatinas, prerromanas. Neolatinas, románicas, romances. Amerindias, vernáculas, oriundas, aborígenas. Eso es lo que ustedes tienen que dominar, este cuadrito, los 4, y tú le agregas acá las lenguas. Prerromanas, celta, vasco, ¿no? Este grupo que está acá. Ya, listo. En la 1 me dicen dado, ¿no? Lengua romance, el catalán. ¿Y el árabe es prelatina? No, el árabe no es prelatina. El portugués no es prelatina. Prelatina esa de acá, celta, vasco, griego, íbero. B. Barco. Sí. ¿Sí? Barco, ya, acá. Ya, esto es lo que tienen que estudiar, por favor. Lo tienen que saber de memoria. Ya ustedes lo transcriben. Al final lo proyecto de nuevo para que ustedes lo puedan ver. Ya está, ahí está. Ya, entonces, a ver, lengua romance. Ya, lengua romance. Neolatina. Ya, el vasco no. El vasco es prelatina. Ya, el griego es prelatina. Ya está, ya la tienes, barco. Ahí está. ¿De acuerdo? Chicos, seleccionen la alternativa en la que se presentan los nombres de lenguas amerindias. Una andina, mira la pregunta, una andina y otra amazónica. D. Dado, andina, aymara, machiguenga, amazónica. Excelente, muy bien. Andina, mahuaca, no. Acuérdate, andina, quechua, aymara, cauqui, jacaro. Entonces, descartado. Descartado. ¿De acuerdo? Muy bien. 3. Profesora, una pregunta. Dime. Sí. ¿Cómo se llama el árabe? ¿Qué tipo de lengua es? ¿Cuál? El árabe. No te escucho bien. No te escucho bien. ¿Qué tipo de lengua es el árabe? El árabe es una lengua que no es... te explico acá. El árabe ingresa en la península ibérica durante la Edad Media. En todo caso, el árabe pertenece a las lenguas indoeuropeas, pero no está vinculada dentro de las lenguas romances o las lenguas prelatinas. ¿Ya? Y este proceso de dialectización, o sea, las lenguas romances, surgen y evolucionan durante toda la Edad Media. ¿Correcto? ¿Y qué importancia tiene el árabe? Es que el árabe, como era una cultura que estaba en conflicto con los cristianos, ¿te acuerdas? Las cruzadas, de ahí es que nosotros hemos recibido muchos vocablos del árabe. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ropa, ¿de qué lengua proviene? Ropa. Germanismo. Muy bien, germanismo. Ropa es germanismo. Muy bien. Ya, ya puede ser también la A. A ver, alpaca. Alpaca es americanismo, ¿cierto? Ajá. Y almacén, recuérdate estas que comienzan con el prefijo al. Arabismo. Exacto, esa sería la clave. ¿De acuerdo? Y la última, seleccione la opción en la que solo se presentan arabismos. Solo arabismos. La C, ¿no? Alcoba, barrio y jinete. Ahí está. ¿Listo? ¿Sí? Ya.
Entonces, para que ustedes resuelvan, deben de memorizar estas lenguas, ¿no? Las lenguas neolatinas, tú tienes que traer esta imagen acá. Esta imagen acá, lo voy a copiar para que ustedes lo tengan. Para que sea más fácil, ¿ya? Esta lista tiene que estar acá. Ahí tienes. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces podemos ver algunas preguntas más del boletín. Y los que no podemos resolver ahora, ustedes pueden desarrollarlo en el multichat. Recuerden que pueden asistir a ese servicio que les brinda de manera adicional, ¿no? La empresa Marcos. Ya, esta pregunta, la siguiente. A ver, el lenguaje cumple varias funciones, dice, ¿no? El lenguaje cumple varias funciones. Marcaron en esta, creo que es la 4, si más no me equivoco. ¿Sí? La 4. A ver, ¿qué dicen, chicos? Nos quedan 4 minutos, podemos resolver. ¿Ah? ¿La D? Sí, la D. Hay que relacionar, ¿no? Vamos a relacionarlos, a ver. Veamos. Y la 4. Ya, muy bien. Ya, fácil, ¿no? La primera, cuando tiene signos de interrogación, siempre que tú ves los signos de interrogación, esta es apelativa. Sin duda, ¿ya? Sin duda. Me gustaría, eso es tu opinión, ¿cierto? Me gustaría. A la B, ¿cierto? La B, ya tienes la clave. Dado, ¿cierto? Ahí está, ya tienes la clave. Esta es la pregunta 4 de tu boletín. ¿Ya? Esa es la pregunta 4. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos, otra pregunta. Todavía tenemos 3 minutos. Aprovechemos el tiempo. ¿Ya? La pregunta número 5. La pregunta número 5. Aquí te preguntan por dialecto estándar. En la 5 te preguntan por dialecto estándar, creo, ¿no? A ver, esto es una buena pregunta. Siguiendo las pautas normativas del uso del español, marca el enunciado dialecto estándar. Cada vez que tú veas esto, si ves esto en tu examen, tiene que ser correcto. Dialecto estándar equivale a las formas correctas. ¿Y quién dice que es correcto? La RAE. Es normativa, ¿ya? Según la RAE. Son formas correctas según la RAE. ¿De acuerdo? Entonces, según la RAE, ¿cuál es correcto, chicos? Todos estamos convencidos de algo. Acá hay queísmo. ¿Qué cosa le falta? Insertar la preposición de. Estamos convencidos de algo. Muy bien, la respuesta, profesor, es la B, me dicen en el chat. Correcto, estimados alumnitos. ¿Ella sabe de qué? ¿Ella sabe de qué? ¿Ella sabe de algo? No, profesora, ella sabe algo. Ah, acá hay un dequeísmo, cuando utilizas la preposición de, ¿no? ¿Sí? Eso es un dequeísmo. En cambio, la primera, como faltaba la preposición de, se le llama queísmo. Queísmo cuando falta la preposición de. Y cuando está y no debe de estar, dequeísmo. Y esta, ¿no? Ganastes, partistes, respondistes. Error, estimados, error. ¿Ya? 1 minuto para las 6. En 1 minuto resolvemos las 6.
Ya, 1 minuto para las 6. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen para las 6, chicos? Rapidísimo. Seleccione la opción que corresponde conceptualmente a la caracterización multilingüe del Perú. ¿Cuál me dices, hijo? La C. La C. Coexisten muchas lenguas en su territorio. Ese es multilingüismo, ¿cierto? ¿Sí? Ese es multilingüismo. Coexisten diversas lenguas, conviven diversas lenguas en el Perú. Bien, les queda para ustedes 4 preguntas. ¿Ya? Muchas gracias, un fuerte abrazo y espero que no haya dudas, no haya preguntas. ¿Ya? Y si hay, por favor, asistan al multichat, es un buen servicio. ¿Ya? Es un buen servicio. Recuerden estudiar esto, ¿ya? Recuerden, por favor, dominen esto y dominarán todo el primer capítulo de esta semana. Les aseguro. Muchas gracias. Cuídense muchísimo y vacúnense, por favor, ¿sí? La vacuna salva vidas. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Profesora, disculpe, ¿nos puede Sí. dar las claves de las actividades que falta? Ya te puedo brindar, a ver, anoten. Si alguien puede anotar en el chat. Me falta la 7, ¿no? La 7 es dado. La 7 es dado. Así les debe salir. La 8 es barco. La 9 es casa. Y la 10 es dado. ¿Sí? Gracias, profesora. Sí, Se gracias. cuidan. Gracias también a ustedes. Chao, chicos. Muchas gracias, cuídese.